Mi esposa quiso ser la mamá cool y arruinó la vida de nuestra hija. Nunca pensé que terminaría en este punto, escribiendo en internet porque en la vida real nadie quiere meterse. O están demasiado involucrados, o fingen que no saben qué decir. Me dejaron solo con esta tormenta. Y ni siquiera me importa que sean extraños los que lean esto, porque necesito soltarlo antes de volverme loco. Mi hija Lía tiene 17 años. Siempre fue la tranquila, la estudiosa. De esas que caminan con los audífonos puestos, pegada a los libros, a la laptop, con la cabeza en otra parte. No era perfecta, pero sí firme. Respetuosa, disciplinada. Una chica que hacía lo suyo sin molestar a nadie. Y mi esposa, bueno, Cecilia. Llevamos 19 años juntos. No voy a mentir, los últimos tiempos han sido un sube y baja. Peleas, silencios, esa desconexión que llega sin aviso. Pero creímos que lo estábamos intentando. O por lo menos yo sí lo creía. Hasta hace un mes. Me tocó salir de viaje por trabajo. 4 días. Nada extraordinario. Llamaba cada noche, videollamadas incluso. Todo parecía normal. El jueves en la noche hablé con Cecilia y me dijo que Lía tenía un par de amigos en casa que estaban viendo películas. Algo tranquilo, según ella. Le dije que les mandara saludos y colgué. El viernes a las 6 de la mañana suena mi celular. Número desconocido. Contesto con la voz ronca. Era la policía. Que mi hija estaba detenida. Por consumo de alcohol siendo menor, por posesión con intención de distribuir, por resistencia al arresto. Pensé que era una estafa. Literal. Dije, ¿qué están diciendo? Lía ni siquiera sabía manejar bien. ¿Fiesta? ¿Distribución? ¿Resistencia? El oficial me da una dirección. Mi casa. Le pregunto dónde está Cecilia. Me responde, ella estaba ahí, pero no está bajo custodia. Me quedé paralizado. Cuelgo y empiezo a llamarla. 1, 2 veces, buzón de voz. No responde hasta 2 horas después. Y cuando finalmente contesta, lo primero que me dice es, no fue tan grave como lo están haciendo ver. Resulta que, mientras yo estaba fuera, a Cecilia se le ocurrió que sería una buena idea dejar que Lía organizara una pequeña reunión en casa. Nada fuera de lo común, según ella. Solo que esta reunión incluía alcohol. Comprado por mi esposa. Con su identificación. Y se lo entregó a un grupo de adolescentes como si fuera una tía divertida en Navidad. Luego se fue. No quiso ser la mamá aburrida, así que los dejó solos con el licor y se fue a dar una vuelta. ¿Y qué pasó? Los vecinos escucharon gritos a medianoche, pensaron que había una pelea, llamaron a la policía. Cuando llegaron, varios adolescentes intentaron huir. Lía se asustó y empujó a un oficial. De ahí el cargo de resistencia. Cecilia volvió justo cuando la policía estaba desalojando la casa. Y ahí mismo les mintió en la cara. Dijo que no sabía que había alcohol. Dijo que solo se fue un rato. Como si eso la limpiara de culpa. Pero yo tengo el recibo de su tarjeta. $180 en licor y cerveza, comprados en la tienda del barrio. Mi hija ahora tiene cargos encima. Está suspendida del colegio. Su consejero de admisiones dice que esto podría afectar sus aplicaciones a la universidad. Yo tuve que dejar todo, volar de regreso y pagar la fianza. Desde entonces, Cecilia no ha dejado de llorar. Pero no de la forma que uno esperaría. No porque entienda lo que hizo. Llora porque la critican. Porque se siente atacada. Porque nadie la entiende. Porque ella solo quería ser la mamá cool. Me dice que yo no sé lo que es sentir que tu hija se aleja de ti. Que quería acercarse a ella, y que esta era su manera. Que solo fue un error. Pero ese error dejó a nuestra hija enfrentando consecuencias reales. Y ella, la persona adulta que debía cuidarla, fue quien la puso ahí. Y hay algo más. Algo que no quería contar, pero ya que no fue la primera vez. Después de todo esto me enteré de que Cecilia llevaba meses dándole vino a Lía en casa. A escondidas. Según ella, en un ambiente controlado. ¿Qué era mejor eso que verla aprender por TikTok cómo ocultar una botella? ¿Y cómo lo supe? No fue Cecilia quien me lo dijo. Tampoco Lía. Fue el director del colegio, el señor Galván. En una reunión disciplinaria me contó que uno de los padres le dijo que Lía había presumido que mi mamá nos deja beber mientras no manejemos. Y ese padre, al enterarse del arresto, fue directo a la escuela a dar su testimonio. Me quedé helado. Y mientras tanto, Lía sigue idolatrando a Cecilia. La llama la única que la entiende.
Como si yo no estuviera pagando abogados, negociando con el colegio, tratando de salvarle el futuro. Como si ser el responsable me convirtiera en el villano de la historia. Mi hija ha cambiado este último año. Y mi esposa está cayendo en picada, emocionalmente, desde que esto pasó. No habla de los cargos, no asume su parte. Solo dice que le están destruyendo la vida, que todos la odian, que solo quería que su hija tuviera lo que ella no tuvo. Ahora duerme en la habitación de huéspedes. No porque yo la echara, sino porque dice que no se siente emocionalmente segura cerca de mí. Y como si fuera poco, Noelia, su hermana, me manda un mensaje preguntándome si realmente estoy pensando en divorciarme por un solo error. Pero cuando miro a Cecilia hoy, ya no veo a la mujer con la que me casé. Veo a alguien que eligió ser querida en lugar de respetada. Que mintió, que expuso a nuestra hija y que no quiere asumirlo. Y lo peor es que todo esto, todo, podría haberse evitado. Después de la conversación con Noelia y las lágrimas teatrales de Cecilia, comencé a ver todo con una claridad que, hasta entonces, no me había permitido aceptar. Esta fiesta no fue un impulso. No fue un error momentáneo. Fue algo planeado. Algo construido durante meses a mis espaldas. Me puse a revisar la cuenta conjunta. 3 compras grandes de alcohol, todas con su tarjeta. Siempre los viernes en la tarde, justo antes del fin de semana. Luego revisé las cámaras. Tenemos una en la puerta principal, no graba constantemente, solo cuando detecta movimiento. Abrí el historial. Y ahí estaban. Decenas de clips. Chicos entrando y saliendo de la casa con mochilas, algunos con vasos rojos en la mano. Uno de ellos riéndose con una botella de lo que claramente era vodka. A plena luz del día. ¿Y yo? En otra ciudad, confiando. Volví a enfrentar a Cecilia. Le pregunté cuántas veces había pasado esto. No respondió. Solo bajó la mirada, cruzó los brazos y luego, como si fuera la única respuesta que supiera dar, rompió en llanto. Otra vez. Pero esta vez no me conmovió. Le dije que tenía que buscar un abogado. Porque si los fiscales descubrían que fue ella quien compró el alcohol, si aparecía su nombre en los recibos, si uno de esos niños terminaba hospitalizado, ella también estaría implicada. Y ahí sí se alarmó. No hagas esto más grande, me rogó. Si actuamos unidos, todo va a parecer menos grave. Solo tenemos que dar la imagen de una familia fuerte. Una familia fuerte. Me reí. ¿Ahora se acordaba de eso? Le respondí que no me hablara de unidad cuando fue ella la que le entregó una botella de vodka a nuestra hija y se largó. Que no pretendiera que la solución era taparlo todo y esperar que el polvo se asentara. Mientras tanto, Lía seguía en una burbuja. Se levantó esa mañana como si nada. Me preguntó si podía ir a la graduación. La miré sin palabras. La sentamos y le explicamos los cargos. Y su reacción fue, vacía. Como si le estuviéramos hablando de una multa por estacionar mal. Cuando le dije que podía no graduarse, puso los ojos en blanco. Y entonces Cecilia intervino, como no. Está asustada, dijo. Así es como lo procesa. No necesitamos añadir más presión ahora. ¿Añadir presión? ¿A esto le llama presión? Sacarla de la cárcel, pagar abogados, hablar con la escuela. Y soy yo el que presiona. Esa misma tarde, recibí la llamada del abogado de Lía. Necesitaba saber si el alcohol provenía de nuestra casa. Si fue comprado por uno de los padres. Le dije la verdad. Que fue Cecilia. Que ella sabía de la fiesta, que dejó a los adolescentes solos. Cuando se enteró, explotó. Dijo que la había traicionado. Yo le respondí que no. Que quien nos traicionó fue ella. Que lo que viniera eran las consecuencias de su decisión. Que no iba a cargar yo con una culpa que no me corresponde, ni dejar que nuestra hija lo hiciera sola. Si quiere ser la mamá cool, entonces que lo sea con su nombre en el expediente judicial. Y como si no bastara con todo eso, días después llegó otro golpe. El director Galván me llamó a una reunión urgente. Me explicó, con evidente incomodidad, que 3 padres más habían presentado quejas formales. Capturas de pantalla, videos, declaraciones escritas. Una de las madres, Brenda, incluso llevó una grabación donde se escucha a Cecilia, mi esposa, haciendo bromas mientras reparte bocadillos en una de las reuniones. La frase exacta fue, aquí viene la señora que no vi con refuerzos. Como si fuera un sketch de comedia. La junta escolar tomó una decisión, expulsión. Lía no terminaría el año escolar con sus compañeros. No habría graduación. No habría baile. Solo la opción de inscribirse en un programa de educación alternativa.
La conducta continua y negligente de un tutor legal lo hace imposible, dijeron. Estuve ahí en esa reunión. Cecilia también. Parecía un fantasma. Casi no parpadeaba. Murmuró, no pensé que llegaría tan lejos. Como si decirlo con suficiente tristeza pudiera cambiar el hecho. Pero eso no fue lo peor. Esa misma noche, Brenda, sí, la madre de una de las chicas, me llamó personalmente. Me dijo que su hija de 15 años había estado en una de las fiestas. Que había vomitado sangre por la mañana. Que tuvo que llevarla al hospital. Y que, si Cecilia no se disculpaba formalmente, nos demandaría. Intenté explicarle que yo no lo sabía, que no estaba. Pero a Brenda no le importó. Me dijo que su abogado ya estaba redactando la denuncia. ¿Qué pondría el nombre de los dos porque tú eres el dueño de la casa también, no? Y Cecilia, cuando le conté, solo dijo, está buscando a quien culpar. Nuestra hija no obligó a nadie a beber. No, claro que no. Solo compraste el alcohol, abriste la puerta y luego desapareciste. Pero sí, ¿qué podría salir mal? Días después, encontré algo en el garaje. Estaba buscando unos documentos fiscales cuando vi la caja fuerte a prueba de fuego. Rara vez la abro. Pero algo me picó. Una sospecha, un impulso. Adentro, un cuaderno. Como un diario. Lleno de entradas escritas a mano. Cecilia. Páginas enteras donde hablaba de su deseo de revivir su juventud a través de Lía. Frases como ella tiene lo que yo no tuve, quiero que me vea como una amiga, no como la mamá estricta. Planes de fiestas, listas de bocadillos, temas. Una página con el título Solo vibras suaves. Todo ahí, documentado con tinta, como si fuera un blog de Pinterest. No lo confronté. No aún. Lo guardé, hice copias. Empecé a documentarlo todo. Capturas, correos, grabaciones. Porque en este punto, ya no estaba seguro de nada. Ni de ella. Ni de cómo terminaría todo esto. Pasaron apenas un par de días desde que encontré ese cuaderno y ya sentía que había vivido meses. Dormía poco, comía a ratos, y lo único que me mantenía cuerdo era saber que tenía que seguir adelante por Lía, aunque ella ni siquiera quisiera mirarme a la cara. Y entonces vino el siguiente derrumbe. Era medianoche. Estaba en el sofá viendo videos en YouTube, intentando distraerme, cuando escuché la puerta de entrada abrirse. Me levanté de golpe. Era Lía, cargando una maleta de deporte. ¿A dónde vas? Le pregunté, sin gritar, pero con el corazón acelerado. Ella me miró como si ya hubiera tenido esta conversación 100 veces en su cabeza. Me voy a vivir con la tía Noelia. Ya está todo hablado. No. No, no lo está. No te vas a ningún lado. Mucho menos a la medianoche, con un caso judicial abierto y sin el consentimiento de ambos padres. Y ahí me lo soltó. Con una voz fría, como si repitiera algo que le habían dicho. Mamá ya dijo que sí. Dijo que se haría cargo de ti. Subí de inmediato y desperté a Cecilia. Le pregunté, directo, sin rodeos. ¿Le dijiste que podía irse a vivir con tu hermana? Se sentó en la cama, medio adormilada, y respondió como si yo fuera el loco por preguntar. Es solo algo temporal, ella necesita espacio de tu energía. ¿Mi energía? Mi energía es el problema. No los cargos. No la fiesta. No la expulsión. No el alcohol. Mi energía. Le dije que eso no era negociable, que Lía no se iba. Y entonces, como si ya lo hubiera pensado, Cecilia me dijo que no llamara a la policía, que eso solo nos haría ver inestables ante la corte. Corte. Ella ya estaba pensando en la corte. En la imagen. En cómo se vería ella. Y en ese momento supe que ya no podía confiar más. A la mañana siguiente, presenté una moción de emergencia para la custodia completa. No iba a permitir que la madre que puso en riesgo a nuestra hija siguiera tomando decisiones sobre su bienestar. Pero apenas 4 horas después de eso, tocaron la puerta. Pensé que eran los del juzgado, o tal vez los abogados de Brenda, con la amenaza de demanda. Pero no. Era la policía. Uno de ellos, de voz cansada, me dijo que habían recibido una llamada de bienestar. Que alguien, que no me dijeron directamente, pero ya sabía quién, los había contactado diciendo que yo estaba inestable, gritando a mi familia y podía ser un riesgo para mí mismo. Respiré hondo, me mantuve tranquilo. Les mostré la moción de custodia. Les enseñé mensajes, correos, los registros de lo que había estado ocurriendo. Uno de los policías se limitó a decir, tenemos que venir por protocolo. Pero claramente está haciendo lo correcto. Se fueron en 10 minutos.
Pero mis manos temblaban. No de miedo. De rabia. Me estaban envenenando desde dentro de mi propia casa. Intentaban hacerme parecer el desequilibrado mientras protegían a la misma persona que estaba empujando a nuestra hija hacia el precipicio. Y no terminó ahí. Esa misma tarde, el timbre sonó otra vez. Esta vez era una carta certificada. Una orden de cese y desista firmada por Noelia. Me acusaba de difamación y acoso hacia su sobrina y su hermana. Me amenazaba con acciones legales si continuaba interfiriendo. No había hablado con ella. No le había enviado mensajes. No había hecho nada. Todo lo que hice fue informar al abogado que mi hija se había ido sin autorización. Eso fue suficiente para convertirlo todo en una batalla. En ese punto, contraté a un nuevo abogado. No solo para el caso de Lía. También para el divorcio. Y por si hacía falta defensa en caso de que esta familia siguiera jugando sucio. No iba a caer con ellos. Iban a mentir, a manipular, a mover piezas a escondidas. Pero no me iban a arrastrar. Y entonces llegó el día más difícil, la audiencia en la corte. No era el juicio penal. Era la audiencia de emergencia por la custodia. Yo entré con mi abogado, temblando por dentro. No había dormido más de 2 horas en 3 noches. Tenía el estómago hecho un nudo. En la sala estaban Lía y Noelia, sentadas al frente, en silencio. Lía no me miraba. Ni siquiera cuando entró Cecilia, con 10 minutos de retraso, vestida completamente de negro, como si fuera a un funeral. El juez empezó con los procedimientos. Preguntas básicas, protocolo. Mi abogado expuso todo, los riesgos, la salida no autorizada de Lía, la fiesta, la negligencia. Explicó por qué pedía la custodia temporal completa. Y entonces el juez se giró hacia Cecilia. Le preguntó si quería decir algo. Y ella, con una cara de piedra, miró al juez y dijo: él está exagerando todo. Nunca le di alcohol a mi hija. Ni siquiera estaba en la casa cuando ocurrió la fiesta. Estaba en casa de una amiga. No sabía nada de lo que pasó. Mintió. Bajo juramento. Sin pestañear. Me levanté de golpe, pero mi abogado me presionó el hombro para que me quedara sentado. Respiré profundo. Mi turno. Mi abogado solicitó presentar evidencia suplementaria. El juez aceptó. Y ahí estaba todo. Capturas de pantalla. Historial de compras. Grabaciones de la cámara donde se ve a Cecilia sonriendo, haciendo bromas mientras entran los adolescentes. Y, por último, el cuaderno. Sí. Aquel cuaderno que encontré escondido. Hice copias. Las entregamos. El juez leyó la primera página. Se detuvo. Miró a Cecilia. ¿Esto fue escrito por usted? Mi abogado asintió. Silencio absoluto. Y entonces, el juez miró a Lía. Le preguntó si quería hablar. Ella dudó. Miró a su madre. Luego a su tía. Luego a mí. No sabía nada sobre ese cuaderno, dijo. Pensé que estaba protegiéndola, pero ella dejó que todo pasara. Pensé que me cuidaba. Pero no quería meterse en problemas. Podías oír el silencio en la sala, como si el aire se hubiera quedado atrapado. Y ahí, en ese momento, Lía dejó de mirar a su mamá como una amiga. La vio como lo que era, la que la había dejado sola. El juez falló a mi favor. Me otorgó la custodia legal y física total. Lía vendría conmigo. Las visitas con Cecilia serían supervisadas y solo con aprobación del tribunal, después de que terminara el proceso judicial. ¿Noelia? Fue reprendida por albergar a una menor en medio de una investigación legal activa. Y se le advirtió que cualquier otra acción la pondría bajo cargos. Salimos del tribunal en silencio. Lía no dijo mucho. Se quedó mirando por la ventana durante el camino. Hasta que, a medio trayecto, murmuró. No sé por qué le hice caso. Las semanas después del fallo del tribunal se sintieron como flotar en una especie de limbo. Yo tenía la custodia de Lía. Cecilia no podía acercarse sin autorización. Noelia desapareció por completo, como si se hubiera tragado su propia rabia. Pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Lía estaba callada. Distante. No era la misma adolescente insolente de semanas atrás, pero tampoco era la niña tranquila que solía ser. Se encerraba en su cuarto. Apenas comía. No mencionaba a su madre, y yo tampoco lo hacía. No por resentimiento, sino porque el silencio parecía el único terreno seguro que nos quedaba. Finalmente, después de varias reuniones con abogados, llamadas y negociaciones con la fiscalía, llegó la resolución del caso judicial.
Lía no tendría antecedentes penales. Se le otorgó un acuerdo de juicio diferido. La condición, 200 horas de servicio comunitario, asistir a un programa educativo sobre alcohol, sesiones de consejería obligatorias, tolerancia cero para sustancias. Pruebas aleatorias durante 1 año y revisión judicial a los 6 meses. No es libertad absoluta. Pero era lo mejor que podíamos pedir. Cuando salimos del juzgado, Lía no dijo ni una palabra. Esa noche no cenó. Al día siguiente, tampoco bajó a desayunar. Y no fue hasta la noche del segundo día cuando la encontré sentada sola en la cocina, con la mirada perdida. Pensé que ya era adulta, me dijo, sin que yo preguntara nada. Pensé que mamá me dejaba ser libre. No supe qué responder. Solo me senté frente a ella y esperé. No dijo más. Pero en su expresión había algo distinto. No era arrogancia. No era rebeldía. Era una mezcla de vergüenza y confusión. Como si empezara a entender las piezas de un juego que no supo que estaba jugando. No ha vuelto a preguntar por Cecilia. No ha pedido verla. No ha mencionado a Noelia tampoco. Yo no he prohibido nada. Solo me he limitado a estar presente. La expulsión sigue firme. Lía terminará el año escolar desde casa, en línea. Su abogada está ayudando con las cartas de recomendación y justificaciones para las universidades, pero el daño está hecho. Cecilia, por su parte, recibió su golpe. No solo perdió la custodia. El fiscal del distrito decidió acusarla formalmente por contribución a la delincuencia de un menor. No es un delito grave, pero sigue siendo un cargo penal. No la arrestaron, pero sí fueron hasta su apartamento a entregarle la notificación. Según su hermana Noelia, porque Lía lo oyó mientras hablaban por teléfono, Cecilia gritó que esto era una persecución, que yo le había lavado el cerebro al sistema judicial, y que todo era parte del patriarcado. El único motivo por el que no enfrentó cargos más graves fue porque no estaba físicamente presente la noche de la fiesta. Si la hubieran encontrado allí, habría sido otro cantar. Su audiencia es en 2 meses. Yo no pienso ir, a menos que me citen como testigo. Noelia está ayudándola a pagar los honorarios del abogado, porque Cecilia no tiene cómo cubrirlos. Después del divorcio, quedó sin mucho dinero. No me culpo por eso. No siento culpa. Todo lo que hice fue proteger a mi hija. Y si eso significa quedarme solo, que así sea. Una noche reciente, me puse a limpiar el garaje. Me ha dado por hacer eso. Ordenar, tirar cosas, como si al deshacerme de lo viejo pudiera borrar esta versión rota de nuestra familia. En medio de las cajas, encontré un contenedor plástico. Lo abrí. Dentro había dibujos de Lía cuando era niña. Figuras hechas con crayones, de esas de palitos. Uno donde su madre tenía una capa con la palabra Super Mamá en el pecho. Y una nota escrita en papel rosado, decorada con corazones torcidos, que decía: cuando sea grande, quiero ser como mi mamá porque es valiente y divertida y siempre me deja trasnochar. Me quedé sentado en el suelo, con esa nota en la mano, como si sostuviera una reliquia de otro tiempo. Porque eso era. Una evidencia de que, alguna vez, fuimos una familia normal. Una familia real. Y de que Cecilia, al menos por un tiempo, sí intentó ser una buena madre. Hoy, Lía está en terapia. Yo también. Estamos aprendiendo a confiar otra vez. A confiar en nosotros mismos. En la gente. A reconstruir algo que se parezca, aunque sea un poco, a la estabilidad. El mensaje que me queda es este: si tienes hijos, no tengas miedo de ser el malo. De ser el que dice que no. De ser el que pone límites. Porque algún día, tal vez, te lo agradezcan. O tal vez termines en una corte, preguntándote si alguna vez fuiste un verdadero padre. Yo me quedo con esto: fui el estricto. Y por eso, Lía aún tiene una oportunidad. El divorcio se resolvió más rápido de lo que imaginé. Gracias a todo lo que se había documentado, los recibos, las grabaciones, el cuaderno, los testimonios, el juez falló a mi favor. Pude separarme legalmente de Cecilia sin que tocara ninguno de mis bienes. No hubo pensión, no hubo compensaciones. La custodia de Lía ya era mía por orden judicial. Cecilia no tenía dónde aferrarse. No fue un divorcio con gritos ni escenas de película. Solo firmas, silencio, y el sonido de una vida en común deshaciéndose en carpetas legales. Sé que no le quedó mucho. No lo celebro, pero tampoco lo lamento. Cecilia quiso vivir su adolescencia otra vez a través de nuestra hija. Y como todo lo que se fuerza fuera de tiempo, terminó quebrado. Lía, por su parte, ha cambiado. Aún tiene momentos difíciles, aún arrastra el peso de todo lo que pasó. Pero también es distinta.
Más consciente. A veces la veo más vieja de lo que debería ser una chica de 17. Como si le hubieran robado un pedazo de su juventud. Un día, mientras lavaba los platos en silencio, se acercó y me dijo: estoy triste por haberme perdido la graduación. Pero también estoy aliviada. La miré, sin decir nada. Aliviada porque no me metí en algo peor. Y porque tú no te rendiste conmigo. Aunque yo sí me rendí contigo. No supe qué responder. Solo asentí y seguí lavando. No porque no me importara, sino porque en ese momento cualquier palabra se habría sentido pequeña frente a lo que acababa de decir. A veces, ser padre significa estar ahí cuando te odian. Significa decir no cuando todo en ti quiere decir sí solo para verlo sonreír. Significa quedarte cuando lo más fácil sería soltar la cuerda y dejar que se caigan. Lía se fue a estudiar a la universidad hace 2 semanas. Su beca parcial se mantuvo. Su expediente se limpió tras cumplir con todo lo exigido: servicio comunitario, pruebas aleatorias, sesiones de consejería. Yo probablemente venda la casa. Es grande para una sola persona. Y ya no se siente como un hogar. Se siente como un recordatorio con paredes de yeso. Lo último que quedaba era el juicio contra Cecilia. Por mentir. Por contribuir a la corrupción de menores. Por lo que quiera que la fiscalía haya logrado reunir. Algunos de los padres de los adolescentes decidieron involucrarse. Yo hablé con ellos, no para pedirles nada, sino para dejar en claro que estaba de su lado si necesitaban proteger a sus hijos. Ellos, al ver el panorama, decidieron presentar más pruebas. Videos, mensajes, fragmentos de audios. Cada uno aportó algo. Y así, Cecilia fue condenada. No a prisión perpetua, no a algo extremo. Pero sí a pagar 6 meses. En un centro de detención para delitos menores. Más antecedentes penales que, en su caso, pesarán más que cualquier sentencia. Su hermana Noelia tuvo que ayudarla a pagar al abogado, porque ya no le alcanzaba ni para eso. A veces pienso en aquella frase tonta que se me ocurrió una noche mientras desahogaba toda esta locura en voz alta: la diversión siempre paga. No sé si es buena, pero es verdadera. Porque toda diversión tiene un precio. Y Cecilia eligió pagarlo con nuestra hija como moneda de cambio. Ahora ella está fuera de nuestras vidas. Lía no ha preguntado por ella ni una sola vez. No tengo planes de impedirle que lo haga si algún día quiere. Pero mientras tanto, estamos reconstruyendo algo que parezca sano. Y yo, después de todo este desastre, me quedo con una verdad. Ser un padre estricto no es bonito. No da abrazos fáciles ni risas rápidas. Pero construye raíces. Lentas, pero fuertes. No sé si publicaré algo más después de esto. No sé si me quedan palabras. Solo quería cerrar esto como empezó, hablando con desconocidos. Porque a veces, los únicos que pueden entenderte son los que no esperan nada de ti. Gracias por leerme. Y si tienes hijos, si alguna vez dudas entre ser el divertido o el responsable, por favor, elige lo segundo. La risa se borra. Pero las consecuencias no. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.